Dios les bendiga. Ahora quiero compartir la palabra del Señor en Mateo 19, 27 al 30. Abra su Biblia en Mateo 19, versículo 27 al 30. Y el tema de hoy lo titulo Un asiento importante. Y ahí en Mateo 19 del 27 en adelante, vemos nosotros al Señor Jesús con sus apóstoles. Y Pedro, uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, le hace una pregunta muy importante al Señor Jesucristo. Y dice así, sígame con su vista, dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Versículo 28, y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Que el Señor bendiga su palabra. Y bueno, aquí vemos nosotros a Pedro haciendo una pregunta muy importante al Señor Jesús. Dice, ¿qué es lo que vamos a recibir nosotros si nosotros hemos dejado todo por seguirte a ti? El Señor Jesús les dice que en la regeneración, o sea, cuando ya pasemos a la presencia de Dios, cuando seamos renovados, transformados, como dice en 1 Corintios capítulo 15, dice ahí el Señor Jesús, vosotros, ustedes que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. El Señor Jesús está dándoles una promesa de que ellos se van a sentar sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Van a tener un lugar importante y van a estar en un trono. El hombre desea los mejores puestos, desea ser reconocido por todos en su trabajo, en la escuela, en la sociedad donde se desenvuelve, y si no es reconocido por los demás, su corazón no está feliz. Muchas personas les agrada que los estén elogiando, que les den las gracias por cada cosa que hacen, y si no les dan las gracias, pues ya no viven felices. Aún entre los apóstoles del Señor Jesucristo, había ciertas cosas de ese índole. Si nosotros vamos al siguiente capítulo, en Mateo 20, versículo 20 al 24, ahí podemos ver un caso entre dos de los apóstoles del Señor Jesús. Dice ahí, sígame con su vista, Mateo 20, 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Note usted que esta mujer se postró, se hincó delante del Señor Jesús para pedirle algo. Versículo 21. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha
y el otro a tu izquierda. Fíjese lo que está pidiendo esta mujer, que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y uno a tu izquierda. ¿Cómo se llamaban esos dos hijos de Zebedeo? Si nosotros vemos en Marcos capítulo 3, versículo 17, nos damos cuenta que se llamaban Jacobo y Juan. Eran los hijos de Zebedeo. Ahora vemos nosotros la respuesta del Señor Jesús ahí en el versículo 22. Dice, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. No entendían la pregunta del Señor Jesús, porque él estaba hablando de su muerte y de resucitar una vez más. El Señor Jesús dice, él les dijo, versículo 23, a la verdad de mi vaso beberéis. ¿Por qué? ¿Por qué les dijo que sí iban a beber de su vaso? Porque los apóstoles iban a padecer por Cristo Jesús. Primero Él moriría por nosotros, por todo el mundo, pero los apóstoles iban a morir por causa del Evangelio. Y así fue. Muchos de los apóstoles murieron por causa del Evangelio. Así que por eso dice, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. En otras palabras, el bautismo, recuerde que significa morir con Cristo y resucitar juntamente con Cristo a una vida nueva. Eso es lo que significa o simboliza el bautismo, sumergiéndose en el agua. Estamos muriendo con Cristo y al salir del agua estamos resucitando a una vida nueva juntamente con Cristo. Por eso dice ahí que van a ser bautizados con ese mismo bautismo. Dice, pero ahí en el 23, a mediación en adelante, dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cristo Jesús, Él es obediente al Padre en todas las cosas, y aquí dice que el Padre ya tiene reservado el dar ese lugar eminente a aquellos que el Padre ya escogió para darles ese lugar. Dice, el sentarse a la derecha o a mi izquierda no es mío el darlo. Es para aquellos quien mi Padre ya lo tiene preparado. Así que el asiento importante, un lugar importante a la derecha y a la izquierda de Cristo Jesús, los apóstoles, ellos ya estaban debatiéndose entre ellos mismos que ellos querían tomar uno de esos lugares. Fíjese nada más en el versículo 24 lo que sucedió con los otros apóstoles que escucharon este comentario. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos, incluyendo Judas. Judas, el que entregó al Señor Jesucristo, también quería ese lugar. Y se enojó también, porque ahí estaba entre los 10. Y se enojaron contra esos dos hermanos que querían sentarse a la derecha y a la izquierda de Cristo Jesús, ¿verdad? Para cuando Él viniera en su reino. Ahí vemos nosotros el lugar importante de que la gente quiere tenerlo. Si es en una fiesta, todos quieren estar sentados al mismo, ahí enseguida con el anfitrión. Si es algo importante, quieren estar ahí donde ellos se hagan notar. Pero
¿Qué es lo que dice el Señor en cuanto a ese lugar? Bueno, aquí vemos que el Padre lo tiene reservado para aquellos que Él ya tiene preparado ese lugar. Vamos a ver, en primer lugar, para sentarnos junto al Señor, note usted, para sentarnos junto al Señor Jesús en el cielo, debemos reconocer lo que Él hizo por nosotros aquí en la tierra. Una persona que no reconozca lo que Cristo Jesús hizo por él aquí en el mundo, pues no va a estar, no tiene la promesa de sentarse junto al Señor en la eternidad. Nosotros debemos reconocer lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dice en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado. ¿Quién es? Cristo Jesús. Él no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En otras palabras, Él siendo limpio y sin mancha, murió en la cruz, llevando nuestro pecado en su cuerpo, en su carne, ahí en la cruz del Calvario. Así que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo Jesús. Así que eso es lo que nosotros debemos reconocer si queremos estar con Cristo en un lugar junto a Él en la eternidad. Tal vez usted puede decir, pero de millones de personas que van a estar en el cielo, pues no creo que me toque a mí estar enseguida de Cristo Jesús. Déjeme decirle que Cristo Jesús es el Todopoderoso, Él es el Señor y Él es omnipresente y va a estar enseguida de todos aquellos que Él lleve a la gloria eterna. Mateo 10, fíjese nada más, Mateo 10, 32 y 33. Una cosa importante dice aquí para nosotros poder entrar al cielo. Fíjese nada más lo que dice él. Mateo 10, 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, ¿qué debemos hacer para entrar al reino de los cielos y estar ahí en la eternidad con Él? Debemos confesarlo delante de los hombres. Una persona que no confiesa a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador aquí en la tierra delante de los hombres, pues no puede entrar a la presencia de Dios. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahí está muy claro. Si nosotros lo confesamos aquí delante de los hombres, cuando lleguemos a su presencia para ser juzgados, el Señor Jesucristo nos va a confesar delante del Padre Celestial. Y Él va a decir, Padre Celestial, yo confieso que Juan, Pedro, Bartolomé o como nos llamemos, Él me confesó delante de los hombres y Él dijo que yo soy su Señor y su Salvador. Ahora yo confieso que Él es una persona redimida por mi sangre. Y ahora lo presento delante de ti como hijo tuyo. Eso es lo que va a hacer Cristo Jesús. Dice, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora dice en el 33, Mateo 10, 33, a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Note usted, aquí está la otra cara de la moneda. Toda persona que niegue a Cristo Jesús
que no quiera absolutamente nada de Él, que no se rinda a Él, que no le pida perdón por sus pecados, pues el Señor Jesús también lo va a negar delante del Padre Celestial allá en los cielos. Así que cuando enfrente un juicio final por haberse negado, por haber negado a Cristo Jesús aquí delante de los hombres, entonces Cristo Jesús lo negará delante del Padre Celestial. Así que cuando nosotros lo confesamos y nos arrepentimos de nuestros pecados, fíjese lo que dice en Efesios 2:4. Muy importante. Pero Dios, dice ahí en Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿qué es misericordia? Que nos perdona cuando nosotros no merecemos el perdón. Por misericordia nos perdona. Estamos pidiendo perdón, no es que lo merezcamos, sino que Él es grande en misericordia. Es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Note usted, el gran amor con que nos amó. Dice en el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia, ¿qué es gracia? Que Cristo Jesús y el Padre Celestial nos dan un regalo. Eso es gracia, un regalo de Dios. No que lo merecemos, sino que Él decidió regalarnos esa vida en Cristo Jesús. Nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí vemos nosotros, cuando nosotros pedimos perdón, nos arrepentimos delante de Él, lo confesamos como Señor y Salvador de nuestras vidas, nos da el regalo del Padre, porque Él nos amó, por la gracia nos da ese regalo. Ahora dice en el versículo 6 y 7, que no solo nos da la vida, sino que también nos hace sentar en los lugares celestiales. Fíjese nada más. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjese nada más. Al confesarlo, Él nos da el perdón, nos da la vida, nos quita todos los pecados, porque nosotros decimos, Señor, yo confieso que tú llevaste todos mis pecados en la cruz del Calvario. Eso es confesarlo. Ahora dice aquí que no solamente nos da la vida, sino que nos hace sentar en los lugares celestiales. Dice, nos hizo, tiempo pasado, sentar. O sea que ya desde ahorita, aunque estemos aquí en el mundo, cuando nosotros lo hemos confesado, Él ya nos tiene espiritualmente, ya nos tiene en un lugar especial delante del Padre Celestial. De hecho, desde ya nos confiesa delante del Padre Celestial. Cuando usted o yo, cualquier persona, hemos confesado a Cristo Jesús, estamos orando, estamos clamando a Cristo Jesús, estamos clamando al Padre Celestial. Cristo Jesús abre el camino para que nuestra oración esté directamente delante del Padre Celestial. Por eso dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice en el 7, para mostrar en los siglos venideros, o sea, ya después en la eternidad, las abundancias riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahí nos podemos dar cuenta
que Cristo Jesús ahorita y aún en el futuro, el Señor ya nos dio esa bendición y nos ha hecho sentar en esos lugares celestiales. Fíjese nada más el gran poder de la obra redentora de Cristo Jesús. Por eso es que nosotros continuamente debemos reconocer lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestra vida y decir gracias, Señor, porque tú me has perdonado y me has dado la vida eterna. Gracias, Señor, porque por medio de tu nombre puedo recibir las bendiciones que mi Padre Celestial ya me está enviando. Ahí es donde nosotros debemos reconocer para sentarnos junto al Señor Jesús. Nosotros debemos reconocer lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo Jesús dice en el Evangelio de Juan 14:6, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Él es la única manera como nosotros podemos llegar a esos lugares celestiales, a la presencia del Padre Celestial. Así vemos nosotros también cómo nos da la libertad de entrar al lugar santísimo. Dice en Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo nos da la libertad de entrar a la presencia del Padre Celestial. Dice en Hebreos 4:16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ahí podemos ver que en Hebreos 10:19 nos da la libertad de entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo Jesús, y en Hebreos 4:16 dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que por medio de su sangre nosotros podemos entrar confiadamente a ese gran trono. La sangre de Cristo es lo único que nos da esa gran libertad de entrar al trono de la gracia de Dios Padre. En segundo lugar, para sentarnos junto al Señor Jesucristo en el cielo, también debemos hacer algo muy importante. ¿Qué es eso que debemos hacer? Servirle aquí, mientras estamos aquí en la tierra. Servirle con todo el corazón. Es muy importante tener un servicio al Señor. Muchas personas quieren poner en último lugar el servicio. Y claro, en primer lugar nosotros debemos confesarlo. No podemos nosotros ir al cielo nada más por obras, nada más porque estamos sirviéndole al Señor. No, de nada nos sirven las obras si nosotros no confesamos a Cristo Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Pero una vez que nosotros lo hemos confesado, una vez que nosotros le hemos pedido perdón por nuestros pecados, entonces nosotros debemos servirle. Ese es un deber que Dios lo muestra en su palabra, que nosotros debemos servirle. De nada sirve
confesar a Cristo Jesús como nuestro Señor si verdaderamente no le obedecemos como Señor que es. Si nosotros nada más estamos haciendo nuestra voluntad propia, pero a Él no le servimos, no le obedecemos, no hacemos absolutamente nada de lo que dice en su palabra. Entonces no lo tenemos como Señor. Debemos servirle. Dice en Mateo 20, ahí donde leímos al principio, dice Mateo 20, 25 al 28. Cuando vemos nosotros, ¿verdad?, que se enojaron los otros apóstoles por la petición de esos dos hermanos, el Señor Jesús les llama y les explica algo. Dice ahí en 20, 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesús aquí denota el servir con humildad a los demás, así como Él sirvió con humildad, dando su vida por nosotros. Muchos quieren poner el servicio, como lo dije hace un momento, a un lado, pero nosotros debemos entender, ¿verdad?, que la salvación viene por medio de creer en Cristo Jesús y confesarlo, no por nuestras obras. Pero vemos nosotros que el Señor Jesús, Él está diciendo, bueno, los gobernantes y todos aquellos que tienen una autoridad quieren enseñorearse de los demás, pero entre ustedes el que quiera ser mayor debe ser vuestro siervo. Dice ahí en el versículo 27, dice: así como yo, dice en el 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él vino a servir y Él dio su vida, y dice: así debe ser entre ustedes. Si ustedes quieren ser mayores, deben servir a los demás. Así que vemos nosotros que en ese mismo momento el Señor Jesús está denotando el servicio como algo importantísimo para poder llegar y tomar un lugar eminente en el cielo ahí a su lado, porque de eso se estaba tratando el tema en ese momento, del lado derecho y el lado izquierdo en el reino de Él. Así que en Mateo 19 también vemos nosotros que Pedro está hablando, ¿verdad?, de qué vamos a recibir si nosotros hemos dejado todo para seguirte. Aquí Pedro está diciendo: mira, nosotros te hemos estado sirviendo, te hemos seguido, ¿qué es lo que nosotros vamos a recibir cuando estemos allá en la eternidad? A eso se refería Pedro. Y aquí el Señor Jesús le responde ahí en el versículo 28, fíjese nada más, por haber dejado todo, dice ahí, Jesús dijo en el 28, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido, también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Ahí vemos nosotros
que por haber dejado ellos todo y seguirlo, servirlo, ellos también tienen un lugar eminente en el cielo y van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahora dice en el versículo 29, ahora aquí es donde entramos nosotros y dice, y cualquiera, o sea, aparte de los apóstoles, que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, o sea, para servirle a él, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ahí vemos nosotros que todo aquel que ha dejado absolutamente todo para servirle a él, por supuesto, ya confesó a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, ya pidió perdón por sus pecados y ha dejado todo para seguirlo, dice que va a heredar la vida eterna. Pero no solamente eso, sino que va a recibir 100 veces más. ¿Por qué? Porque el Señor da muchas bendiciones, pero lo más importante es la vida eterna, que va a recibir cuando esté allá en su presencia, en su eternidad. Pero ahora vemos aquí en Mateo 25, versículo 34, la importancia de servirle al Señor. Cómo en el corazón del Señor sí es importante que nosotros le sirvamos. Por eso nosotros siempre debemos analizar nuestra vida cristiana a la luz de la palabra. Mateo 25, 34. Dice ahí, entonces el rey dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ve aquí cómo el Señor está diciendo que es muy importante servirle al que está en necesidad. Porque si nosotros le servimos al que está en necesidad, entonces le estamos sirviendo a él. Y lo que está mostrando él aquí, que por haber servido a él, eso le hace entrar a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es mismo Jesucristo. Así que él está diciendo, entonces vas a entrar al gozo, a la presencia del Rey. Así que es muy importante el servicio a los demás, porque eso cuenta en el corazón de Dios. Ahora veamos nosotros el peligro que significa no servir al Señor. Versículo 41 en adelante. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿A dónde los va a echar? Al lugar donde va a estar el diablo y sus demonios, los ángeles demoníacos. Dice en el 42,
Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel? ¿O te servimos y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. El no servirle a una persona que está en necesidad es no servirle al mismo Señor Jesucristo. Es no servirle, y eso es lo que hace que la persona no entre a la presencia del Rey, que viene siendo Él mismo. Así que es importante tomar en cuenta el servirle al Señor. Póngase a meditar lo que es servirle al Señor. ¿Qué significa para Él en su corazón? ¿De qué maneras el Señor le está a usted llamando para que le sirva? ¿Y de qué manera el Señor le da las oportunidades a usted para que le sirva? Y hay muchos llamados que el Señor nos hace a usted, a mí, a todas las personas para que le sirvamos. No solamente de una sola forma, son miles de formas como debemos servirle. Muchas de las veces el Señor nos llama a servirle ahí en su casa de oración. Hay tanto trabajo que hay que hacer para el Señor, pero a veces nosotros no le estamos obedeciendo al Señor. Así que usted póngase a orar, pídale al Señor que le guíe de qué manera usted le va a servir. Tal vez enseguida de usted hay una familia que tiene una necesidad, compártale de lo que el Señor le ha dado a usted. En tercer lugar, para sentarnos nosotros junto al Señor en el cielo, debemos ser fieles hasta la muerte. ¿Ya confesó usted al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? Pues no termina ahí. Muchos dicen: bueno, yo ya soy cristiano, ya puedo vivir como yo quiero, puedo seguir pecando, pero eso no le da a usted ningún crédito, ninguna licencia para que usted peque y así pueda entrar al cielo. No, el Señor demanda que viva en santidad. Cuando usted ya confesó a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, el Señor dice que usted debe vivir en santidad, debe apartarse del pecado y nunca más volver a esa vida anterior. El Señor se lo dijo en dos ocasiones a dos personas diferentes. Una fue aquella mujer que iban a apedrear y le dice: mira, mujer, yo tampoco te condeno, vete y no peques más, ya no vivas lo mismo. A otro, un hombre que el Señor sanó, le dice: mira, hombre, fuiste sanado, vete y no peques más, no sea que tu estado postrero sea peor que el primero. Lo está advirtiendo de que si se iba a pecar, iba a ser peor su última condición si él se iba a pecar en lo mismo. Así que una cosa importantísima es, para estar nosotros en un lugar especial, en un asiento especial enseguida del Señor Jesucristo en el cielo, nosotros debemos ser fieles hasta la muerte. Y dice en Apocalipsis 3:14 al 22, le está hablando a la iglesia la Odisea. Pero si usted lee los primeros 3 capítulos, le está hablando a las 7 iglesias. Y aquí vemos nosotros que le habla a los pastores primeramente,
y también a las iglesias donde está cada pastor, porque cuando dice ángel se refiere al pastor. El ángel es mensajero y el mensajero de la iglesia es el pastor. Dice ahí en el versículo 14, Apocalipsis 3:14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente, le dice al ángel de la iglesia, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, note usted que no era ni frío ni caliente, ¿cómo le dice que está? Es tibio, está tibio. Te vomitaré de mi boca. ¿Qué significa vomitar de su boca? Que ya estaba dentro, pero lo va a echar fuera. Eso es lo que significa. Muchos ya están dentro, pero andan tibios, y el Señor dice: te voy a echar fuera, porque eres tibio. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico. Muchas personas, fíjese nada más lo que sigue después de esto. Muchas personas piensan que no necesitan nada, que ya tienen todo y no les importa lo que Dios diga. Dice aquí, 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjese nada más. Tienen todo materialmente. Ellos no piensan que necesitan nada, pues ya tienen todo, tienen comodidad, tienen buena casa, tienen buen trabajo, tienen un buen auto. Que vayan los demás, yo no quiero hacer nada. Pero ¿qué dice aquí Cristo Jesús? Eres un miserable, desventurado, eres un pobre, aunque tienes todo, pero espiritualmente eres pobre, con Dios no tienes nada. Pobre porque no tienes las riquezas del cielo, no vas a entrar al cielo por ser tibio. Y note usted, estaba dentro, pero ahora el Señor lo va a vomitar, lo va a echar fuera. Y dice: eres ciego, no ve las cosas que Dios le está diciendo, no las entiende. Desnudo. Desnudo quiere decir que no está vestido de la gloria o de la presencia de Dios. Está desnudo. Ante los ojos de Dios está desnudo. Está en una vergüenza. Eso es lo que se refiere el Señor aquí, que está en una vergüenza. Está sin la presencia de Dios. A eso se refiere que está desnudo. Así que hay personas que piensan que están bien, pero están desnudas delante de Dios. ¿Por qué? Porque están viviendo en el pecado. Y muchas de las veces no se necesita un gran pecado de asesinato o de adulterio o de fornicación para estar en esa condición. ¿Sabe qué es algo demasiado peligroso y las personas piensan que están bien? No buscar a Dios, no someterse a la voluntad de Dios, estar cómodos en la manera que viven, y dicen muchos: yo no le hago daño a nadie, yo no le robo a nadie, yo no hago eso, no, pero tampoco buscan a Dios. Dice la palabra del Señor: no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Entonces, una persona que está ahí sin buscar a Dios está cometiendo un gran pecado de no interesarse en buscar a Dios,
de no servir a Dios, de no honrar a Dios. Y muchos dicen, no, pues yo aquí en la casa, yo aquí leo la Biblia, yo aquí oro, yo aquí... Sí, pero no le sirves a Dios. Y eso es suficiente para que tú seas un pobre, un miserable, un desventurado y no tienes absolutamente nada que te cubra de la presencia de Dios en tu vida. A eso se está refiriendo en este versículo 17. Dice en el 28, aquí viene el consejo, perdón, en el 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿A qué se refiere en el versículo 18? Que compres oro refinado. En otras palabras, no es oro de aquí de la tierra, eso viene siendo la salvación. Que te arrepientas con todo tu corazón delante de Él, y eso es mucho más que el oro terrenal. La salvación de Cristo Jesús. Pide perdón. Dice en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Para los que dicen que Dios no castiga, que Dios no puede castigar a nadie porque Él los ama, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí está el oro refinado, un arrepentimiento para ser salvo. Señor, perdóname por no haberte obedecido, por haberme apartado de tu voluntad, por no hacer la voluntad de tu palabra. Ese arrepentimiento es mucho mejor que el oro terrenal. Ahora dice en el versículo 20 al 22, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. El Señor quiere entrar a su corazón, dice, y cenaré con él y él conmigo. Ahora note en el 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Importantísimo. Aquí vemos nosotros que aquel que sea fiel y venza al final, hasta el final, vence toda tentación, vence todo pecado, arrepintiéndose delante del Señor, dice el Señor, le daré que se siente conmigo en mi trono. Ahí enseguida de mí, a mi derecha o a mi izquierda, va a estar sentado conmigo ahí enseguida de mi presencia. Así que esto es una promesa que Dios está dando. El Señor Jesucristo se la está dando a usted, a mí, a todos los que nos arrepentimos delante de Él. Y asimismo vemos nosotros en Primera de Pedro, fíjese nada más, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 dice esto, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, éramos ignorantes y teníamos deseos de pecado, dice, pero ahora son hijos obedientes, ya no regreses a lo que antes vivías. Dice en el 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Si Él es santo y Él le llamó, entonces nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, en toda. En cada rinconcito de nuestra vida debemos vivir en santidad. Si viene una tentación, pídale al Señor que le ayude para vencer esa tentación y no voltee a ver esa tentación ya. Usted ríndase al Señor, pídale perdón por eso y pídale, Señor, fortaléceme y ayúdame a vencer esta tentación. Dice en el 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Por qué debemos vivir nosotros en santidad? Porque Él es santo,
nosotros también debemos ser santos o vivir en santidad. Dice en el versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora, si nosotros estamos invocando por Padre al Padre Celestial, y Él nos va a juzgar a todos sin hacer ninguna acepción de personas, ni yo me escapo, ni usted, ni los millones de personas, todos, cada uno vamos a pasar delante de Él para ser juzgados. Dice, por eso, si tú lo llamas o lo invocas como Padre tuyo, condúcete en temor todo el tiempo en toda tu manera de vivir. Por eso debemos vivir así. Y el Señor dice, bueno, si vencen, entonces ustedes se van a sentar junto conmigo en mi trono. Para terminar, Apocalipsis 2:10, ahí vemos donde dice, no temas, le dice a otra iglesia, a otro pastor de otra iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Vienen pruebas, tentaciones. Y dice, y tendréis tribulación por 10 días. Y le dice algo muy importante, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué le dice? Que sea fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Y ahí es cuando el Señor le va a dar la corona de la vida. Y en el otro pasaje dice, en el capítulo 3, van a sentarse conmigo en mi trono. Y aquí dice, si tú eres fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Así que para sentarnos junto al Señor a un lugar muy importante, ahí enseguida de Él, debemos confesarlo, debemos servirle y debemos ser fieles hasta la muerte. La santidad es algo muy importante en el corazón de Dios. Así que si usted es cristiano, es un hijo, una hija de Dios, y usted se ha apartado por un tiempo, es tiempo de que regrese, se arrepienta delante del Señor, pídale perdón, que Él es grande en amor, Él es perdonador, Él es restaurador, el Señor le ama, el Señor le va a transformar, le va a ayudar para vencer, pero es usted quien debe clamar a Él. Si usted nunca, jamás le ha pedido perdón al Señor por sus pecados, haga esta oración delante de Él junto conmigo, repita en voz alta y diga, Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te acepto en mi corazón y te confieso como mi Señor y mi Salvador. Gracias por tu sangre que derramaste en la cruz. Lávame y borra todos mis pecados con tu sangre poderosa. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. Ayúdame y enséñame en tu palabra a vivir en santidad para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, tu nombre glorioso, te lo ruego. Amén y amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga, el Señor esté con usted y le dé grandes bendiciones.